bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por tener nuevamente la oportunidad de acercarnos al Señor a través de su palabra, de conocer el consejo de la palabra de Dios. Estamos en el último domingo del mes de octubre. Como que nada, este año ya casi se nos acabó, ya solo quedan 2 meses. Y estamos terminando este mes de octubre. Ha sido un año difícil, pero en medio de tanta circunstancia, en medio de tanto dolor, hemos visto la mano de Dios y hemos tenido la oportunidad de pedir perdón, de venir humillados ante el Señor a pedirle perdón y clamarle a Él para que Él sane nuestra tierra. Y estando al terminar este mes de octubre, estamos también recordando y conmemorando la Reforma Protestante del siglo XVI, que se celebra el 31 de octubre, es el próximo sábado. Y podemos decir que ¿qué fue lo que se rescató en la Reforma? Se rescató la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. La palabra se había dejado a un lado. No la tenía el pueblo a su alcance. No estaba al alcance del pueblo para poder recibir directamente de la fuente lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora tenemos la bendición de tenerla. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, porque tú nos dejaste tu palabra escrita, Señor, para que sea nuestra luz, porque en ella encontramos, Señor, te encontramos a ti, encontramos salvación, encontramos redención, encontramos paz, encontramos sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque la tenemos a nuestro alcance. Gracias, Señor, por estos hombres que lucharon y muchos incluso dieron su vida para que la palabra de Dios regresara a nuestras manos. Y ahora que la tenemos, Señor, queremos alimentarnos de ella día tras día. En tus manos, Señor, dejamos este mensaje. Toca tú los corazones, Señor. Llega tú, porque tu palabra dice que no regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la historia del rey Josías. Nos vamos a ir a 2 Crónicas, capítulo 34. El papá y el abuelo de Josías fueron 2 reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El bisabuelo de Josías había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Y ahora llega Josías al reinado siendo apenas un niño de 8 años. Pero él decide en su corazón hacer lo recto ante los ojos del Señor y caminar a la par del Señor. Vamos a leer este capítulo que nos habla de la primera parte del reinado de Josías. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos los que ocupaban cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arnás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores,
y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, en todo el tiempo que él vivió. ¡Qué tremendo! Su bisabuelo había sido de los pocos reyes de Judá que habían hecho lo recto ante los ojos de Jehová, pero su abuelo y su padre no. Y él, a pesar de que fue tan niño que empezó su reinado, siendo aún joven, él decidió seguir el camino de Jehová, no apartarse del camino de Jehová. Su padre y su abuelo se habían apartado. El bisabuelo había derribado todas las estatuas y ellos ya habían vuelto a erigir estatuas. Ya estaban otra vez adorando a los Baales y a Acera y a todas las deidades de los pueblos paganos. Volvieron a hacer los lugares altos para sacrificar a sus ídolos. Volvieron a hacer las estatuas y estaban adorando y postrándose ante ellos, sabiendo que eso era abominación contra Jehová. Pero entonces lo que hicieron fue que alejaron la palabra, alejaron la ley, porque escrito está. Moisés, cuando dio la ley, él dijo: ante ustedes pongo la bendición y la maldición, escojan qué quieren. Por supuesto, el pueblo dijo que quería la bendición, pero eso lo dijo con su boca, con su palabra, con su hecho, escogió la maldición. Porque empezaron a hacer todo lo que Jehová había dicho que no hicieran, y se apartaron de él. El Señor les había dicho que no hicieran amistad, ni se casaran las mujeres con los de las otras tribus, para que no desviaran su corazón tras los dioses ajenos, tras los Baales, tras los dioses falsos, que ellos se quedaran solo con Jehová. Pero ellos no hicieron caso, se apartaron una y otra y otra y otra vez. Y al empezar el tiempo del reinado con David hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero los siguientes reyes no. El reinado se dividió después de Salomón, porque Salomón no terminó bien su reinado. Y los reyes de Judá, unos pocos, hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, y el otro reinado todos hicieron lo malo. Y este hombre, siendo aún joven, manda a limpiar y a derribar todos los altares, a derribar todas las estatuas que no agradaban a Dios. Eso era lo que él sabía, pero él no había tenido contacto con la palabra. Hasta que él decide, en su celo por seguir pegado a Dios, mandar a limpiar el templo. Y ahí en el templo encuentran el libro de la ley. Eran rollos, y eso fue lo que encontraron. Y se lo llevaron y le dijeron: encontramos este libro. Y empieza a leerle lo que está escrito, y cuando él
escucha esas palabras. Fue algo terrible. Nos dice la palabra que él rasgó sus vestiduras en señal de luto. Y dijo, corran, vayan a consultar a Jehová. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Porque hemos hecho todo lo malo. Hemos hecho todo lo que este libro dice que nos va a traer maldición. Y fueron con la profetisa Hulda. Y ella les dijo, dice Jehová, que el varón que mandó a preguntar, no va a ver el mal, pero viene mal contra el pueblo. Y era necesario que el pueblo se humillara. Y nos dice aquí la palabra que el tiempo que Josías vivió, el pueblo no se apartó. Lamentablemente, el hijo de Josías se volvió a apartar y el mal vino y fue destruido y pues todo el pueblo fue llevado cautivo. Murieron muchos y el reinado se acabó y el pueblo cayó en cautividad porque no obedecieron al Señor. Por eso les decía al inicio de este año, con tanta situación complicada que hemos vivido con la pandemia, con la quiebra de tantas empresas, con la situación terrible económica, hemos tenido el tiempo para venir ante Dios y humillarnos y pedir perdón y reconocer nuestro pecado y clamarle al Señor y decirle, queremos regresar a tu camino, pero tenemos la palabra a nuestro alcance. En ese tiempo se había perdido. Ahora que la tenemos a nuestro alcance, no dejemos que la palabra se pierda estando en nuestras manos, porque la tenemos cerrada. ¿Para qué? ¿De qué sirve la Biblia cerrada? De nada. ¿De qué sirve solo abierta en un pasaje si no se va a leer? De nada. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es vida. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz, nos ilumina. Por eso siempre decimos que la Biblia es nuestro manual de vida. ¿Cómo podemos andar por la vida si no leemos, si no estudiamos la palabra? No sabemos cómo funcionar si no estudiamos la palabra de Dios. Si cerramos la Biblia, apagamos la lámpara, apagamos la luz y nos quedamos en penumbra. Y entonces no podemos ver por dónde andamos, y al no ver por dónde andamos, tropezamos. Mantengamos la Biblia abierta y leámosla y vivámosla. Veamos la Biblia, Proverbios 4:20. Vamos a ver varios pasajes que nos hablan de lo que la Biblia es para nosotros. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esto es el Señor que está diciendo que estemos atentos a sus palabras, que oigamos sus razones. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas son palabras de Jesús. Él fue el que dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en Juan 5:39, también palabras de Jesucristo, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo dijo que escudriñemos, que estudiemos, que escarbemos en la palabra, porque nosotros creemos que aquí encontramos la vida eterna, y así es. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, y Jesucristo es el camino, la verdad
y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Cristo. Veamos Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Jesucristo, dice el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la palabra encontramos a Jesucristo y en Jesucristo encontramos salvación. Proverbios 28:13. Y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En la palabra encontramos misericordia, la misericordia que viene únicamente de Dios. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados ante Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a través del sacrificio de Jesucristo. Segundo Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Encontramos perdón, pero tenemos que humillarnos, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces Él va a escuchar desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Encontramos perdón. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablando de Jesucristo, en Él tenemos redención, son redimidos nuestros pecados. Ya no es necesario el sacrificio de ese cordero que había que sacrificar cada año según la ley. Jesucristo es el que nos trae redención, porque no hay remisión de pecados si no es por derramamiento de sangre. Y Jesucristo fue quien derramó su sangre por ti y por mí, para redimir nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, según su pura gracia, porque es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, nos dice la palabra. Es por su amor, es un regalo inmerecido. Veamos Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Encontramos sanidad. Dios es sanador. Y la palabra nos dice que ni su brazo se ha cortado, ni su oído se ha agravado, y sigue teniendo el mismo poder, el mismo que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo que sanó a tanto enfermo, devolvió la vista a tanto ciego, la audición a los sordos, el poder caminar a los que no podían caminar. Ese es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y sigue teniendo el mismo poder y sigue haciendo milagros maravillosos. Podemos clamar, podemos llamar a hermanos de la iglesia que oren por nosotros, que nos unjan con aceite en el nombre del Señor, porque quien sana es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos de Él. Siempre en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En la palabra
también encontramos sabiduría. Encontramos cómo pedir sabiduría. Creemos que nos falta sabiduría. Siempre nos falta sabiduría. Pidámosla. Él dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Podemos pedir sabiduría. Veamos Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna. Estas son palabras de Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Veamos desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son palabras de Jesucristo. Y nosotros somos sus ovejas. Somos ovejas de su prado, y Él nos da vida eterna. No pereceremos jamás. No habrá una segunda muerte para los hijos de Dios. La primera muerte, pues la muerte física estará, pero va a haber resurrección y estaremos con Él por la eternidad. Por eso la palabra nos dice que aquí solo somos extranjeros y advenedizos, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y hacia allá vamos. Aquí nuestra vida es pasajera, es corta, es la vida eterna tras la cual nosotros vamos, y esa la obtenemos a través de Jesucristo, porque es Él quien nos da la vida eterna. Aquí estamos leyendo solo unos pasajes, pero como a ustedes les queda ahí, lean el pasaje completo, lean el capítulo completo y llenémonos más y más del Señor. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él nos da paz. En su palabra encontramos paz. Él nos dejó su paz. Dice, no como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Es una paz falsa la que el mundo da. Él nos da una paz genuina, verdadera. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este año ha habido tiempos, ha habido momentos tan difíciles y sigue habiendo en que nuestro corazón se puede turbar. Pero debemos asirnos, tomarnos del Señor para que nuestro corazón no se turbe y no tengamos miedo. Y siempre hablando de la paz, vamos a Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces yo he dicho, sobrepasa mi entendimiento porque no entiendo por qué tengo paz en medio de la situación que estoy viviendo. Por eso sobrepasa el entendimiento. Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto y mucho más encontramos en la palabra. Y tengo aquí algunos datos curiosos. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras. Esto pues varía dependiendo de la traducción, ¿verdad? Y la versión. El versículo más largo es Esther 8:9, el versículo más corto es Éxodo 20:13, Salmos 14 y 53 son iguales. El capítulo más largo es Salmo 119 y el más corto el Salmo 117. El centro de la Biblia es Salmo 118:8. La palabra del Señor se repite, la palabra Señor se repite 1855 veces. Nos habla de 2.930 personajes. Estas son curiosidades externas, pero mucho más que las curiosidades externas es la vida que encontramos en este libro. Este libro que es el más vendido,
Pero quisiéramos que además de ser el más vendido, fuera el más leído. No solo lo compremos, leámoslo, aprendámoslo, vivamos la palabra. Necesitamos vivir la palabra de Dios y que haga rema en nosotros, para que así como el rey Josías al escuchar se postró ante el Señor y se humilló y cambió su actuar, así nosotros también podamos venir ante el Señor, postrarnos y pedir perdón si le hemos hecho algo que ofende al Señor. Recordemos que hay pecados de acción y pecados de omisión, pecados que no nos dimos cuenta incluso que hemos hecho, pecados que porque no hicimos lo que debíamos hacer. Y no siempre nos damos cuenta y otras veces sí nos damos cuenta. Pidamos perdón a Dios, no nos quedemos con esos pecados, pidamos perdón. La palabra dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No permitamos que en pleno siglo XXI, cuando más a disposición tenemos la palabra de Dios, porque tenemos los libros, pero también lo podemos tener en una tablet, en un celular, en una computadora. No permitamos que en este tiempo la Biblia se vuelva a perder, como en el tiempo del rey Josías, y que vengamos a descubrir lo que no sabíamos. Introduzcámonos en la palabra. Sigamos el consejo de Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque Él es poderoso, y en medio de tantas circunstancias, la palabra de Dios ha sobrevivido porque es su palabra. La iglesia continúa porque es su iglesia. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, cada miembro tiene diferente función. Hagamos cada uno lo que nos corresponde, pero todos como cuerpo, guiados por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.